A empezar. Voy a compartirles aquí para poder tener una guía. Permítanme tantito. Me dicen si ya lo logran ver. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Realmente estos temas son temas que para mí son tanto cruciales e importantes, pero también son una base de de mi vida en Dios y también de la vida de todos aquellos que hemos puesto y hemos conocido a Jesucristo. Y realmente esto que decía Silas, creo que lo que él dijo va muy ligado a lo que hoy ya también voy a tratar de transmitirles. Y así como estábamos viendo que era la adoración la vez pasada, acerca de este concepto y de que la adoración va más allá de de una cuestión externa, sino que la adoración, como lo puse aquí para que lo recordáramos, que es la rendición de todos nuestros afectos, nuestros deseos e intenciones, todo aquello que consideramos de mayor valor que todo lo demás. Esa parte, ese concepto de la adoración nos queda muy claro en nuestra mente, ¿no? Nos queda muy claro qué es y cómo se puede rendir ese culto o ese valor a algo o a alguien. Pero aquí estamos hablando acerca de la adoración a Dios y nos queda claro tal vez qué es esa adoración, pero lo más importante es cómo puedo adorar a Dios. Y esa es una pregunta que yo me la he hecho toda mi vida que no es algo que ya sepa hacer perfectamente, sino que eso se va desarrollando en todo mi diario vivir, que eso se va desarrollando todos los días de mi vida y que eso se va a ir perfeccionando hasta que Dios nos llame a su presencia. Por eso el cómo puedo adorar a Dios es cuando yo tengo en claro y sé qué es la adoración. Y esta parte de la adoración, de esta rendición de todo lo que somos a algo o a alguien, va muy ligada a esta adoración verdadera a Dios, que lo escribí aquí, que la adoración verdadera está basada también en el entendimiento correcto de la naturaleza de Dios, una apreciación correcta de su valor que es infinito, atesorar a Dios por sobre todas las cosas. Quiero comenzar con esto, con la esencia interna de la adoración y también las expresiones públicas de los servicios de adoración o actos cotidianos de amor, que Pablo lo llama en el Nuevo Testamento nuestro culto racional. ¿Cómo es que nosotros podemos expresar esta adoración tanto internamente, que es de donde viene la verdadera adoración, y se refleja en nuestras expresiones públicas de estos servicios a lo que Dios nos está llamando? Entonces, esta esencia interna y expresión, perdón, externa lo hace y lo dijo Jesús. Jesús habló de estas dos cosas y lo dijo déjenme le pongo aquí, aquí, en Mateo 15:8. Él dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios hablaba de estas dos cosas, esa esencia interna y la expresión externa de lo que Dios nos estaba pidiendo a nosotros para poder realmente reflejar una verdadera adoración. Pero antes de continuar y antes de decirles esto, de explicarles esto que estoy poniendo en la pantalla, estaba diciendo que la verdadera adoración es conocer la naturaleza de Dios. Y esto es muy importante porque justo ayer que estaba reflexionando y meditando en la Biblia y viendo lo que iba a compartirles, Dios me llevaba a pensar y a reflexionar acerca de los atributos de Dios, de quién es Dios, y adorarlo por quién Él es. No solo significa de saber quién es Él, que Él es grande, omnipotente, omnisciente, sino que se trata de experimentar los atributos de Dios en tu vida. Eso va a generar que tú entonces le adores por todos esos atributos que él tiene, no solo por lo que él es, sino porque eso que él es lo transmite a tu vida y puedes
tú vivirlo y eso te da la apertura para que tú lo adores. Es esa esencia que te hace vivir los atributos de Dios en tu vida y por consecuencia vas a estar ligado a poder reflejar realmente esto. Y nuestro Creador nos hizo con tal anhelos en nuestro corazón para reflejar su propia personalidad y para guiarnos a Él. Él nos creó con tales anhelos y con tal necesidad de Él, de esos atributos de Él, para que nosotros realmente viviéramos dependiendo de Dios. Y fuimos creados por Dios no solo por nuestra salvación, no solo para que Él viniera y nos salvara, fuimos creados por Dios para que fuéramos disfrutados por Dios, fuéramos amados por Dios y nos diseñó de tal manera que necesitáramos la afirmación de Dios de parte de Él. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a través de su Hijo Jesucristo, el derramamiento de su sangre, a través de lo que Él hizo, nos hizo cercanos a Él. Y por eso, precisamente por esto, Él no solo quiere que le rindamos honor por lo que Él es, sino porque Él nos hizo para hacernos cercanos a Él, nos hizo para amarlo, para estar realmente en comunión con Él. Dice Primera de Corintios 1:9 que fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, que quiere decir que Él nos llamó para tener una relación con Él. Él nos llamó para ser íntimos, nos llamó para ser amigos, nos llamó para ser cercanos a Él y para que fuéramos disfrutados por Dios. No solamente es una cuestión de darle o de cumplir, sino es una cuestión de relación. ¿Y a qué voy con esto? Porque la adoración parte de esto. La adoración no solamente es una cuestión de reglas, de seguimientos, es una cuestión de una relación viva. La adoración, a mis propias palabras, podría decir que es un estilo de vida, es un estilo de vida que nos hace poner en primer lugar a Dios, aunque a veces no podemos y a veces no lo hacemos. Tenemos a su Espíritu Santo que nos ayuda y nos alinea una y otra vez, porque déjame decirte que Dios es el más interesado en tu bien que el interés que tú tienes de tu propio bien. Dice la Biblia que Él tiene planes de bien y no de mal. Dice que Él es el que te atrae a Él. Él nos menciona su amor por nosotros. Antes de que nosotros fuéramos a Él ya te conocía. Él, como dijo Silas hace un momento, antes de la fundación del mundo, Él nos planeó, Él ya nos tenía en su mente y fuimos creados porque Él nos estaba esperando para que su creación estuviera cerca de Él y le conociera. Y si tú estás escuchando eso y si tú estás en Él, es porque fuiste amado desde antes de la fundación del mundo, fuiste creado para ser disfrutado por Dios, no solo para rendir un culto sistemático o para cumplir con cierto orden para que Dios te ame. Dice la Biblia que Él amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te amó de tal manera que dio a su Hijo para que tú seas cercano, para que tú le ames. Y Él es el único Dios verdadero que viene a la tierra y ofrece algo, ofrece su vida para que nosotros nos hagamos cercanos a Dios. Quiero decirte que Dios quiere estar cerca de ti, que Dios está cerca de ti, que Dios quiere hacerse un amigo, un padre, un hermano, quiere dar a conocer sus atributos a ti porque te ama. Y esto va muy ligado a la adoración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos estas verdades de Dios para nuestra vida, nuestro amor, nuestro deseo, todo lo que somos se va a volcar a Dios. No solo porque yo escucho, Dios es bueno, pero vivo la bondad de Dios, por eso le amo, porque yo vivo a Dios y conozco sus atributos, entonces le rindo adoración, que aunque a veces me equivoque, aunque soy un humano imperfecto, Dios me ama porque Él dio a su Hijo y me va a ayudar a ser perfeccionado cada día de mi vida para que entonces yo sea una persona genuina. Él no dice, ámenme perfectamente. Él no dice, sean perfectos para que yo los ame. Él simplemente dio a su Hijo y Él dijo, y a través de esto
van a poder amarme. A través de Jesucristo rompió esa barrera que había de Dios, el Dios todopoderoso del universo. Él quiso y vino y se hizo hombre para entenderte y para entenderme y cruzar esa línea a través de su Espíritu Santo para que hoy tú y yo conozcamos quién es Dios, 100% Dios y 100% hombre en Jesucristo. Y eso generó para que hoy tú y yo, cualquier cosa que tengas, cualquier cosa que estés viviendo, Él entiende y por eso es que Él sabe y Él conoce nuestra situación, que nuestra adoración no depende si estamos felices o tristes, no depende si me va bien o me va mal. Mi adoración depende de quién es Dios en su esencia y todo lo que Él me muestra para que Él sea glorificado y adorado. Por eso es importante. El leer la Biblia no es un sistema que nos va a guiar a algo para que no nos pasen cosas, no. El leer la palabra de Dios es el fundamento principal de conocer a Dios para que tú sepas que eres conocido por Dios. Tú eres conocido por Dios. No es para que sepas qué hacer, como ya como la solución de si hago esto no va a pasar esto, no, es para que tú sepas lo mucho que has sido amado, para que sepas quién te ha conocido desde un principio y tú puedas responder a ese amor que arde por ti, que Dios te creó para Él y para su placer. Si tú estás vivo, si tú existes, fuiste diseñado para ser amado por Dios, por su voluntad y por su placer, más que tus padres, más que la familia a la que a lo mejor creciste, viviste, no sé qué pasado has tenido, no sé con quién vives, no sé de tu vida, pero Dios te estaba esperando más que todas las personas en esta tierra. Dios te estaba esperando para que Él te conociera, Él te conoció y tú le conocieras y lo adoraras, porque Dios te ama. Y cuando tú vives con esa realidad, porque obviamente a todos anhelamos ser amados, todos anhelamos ser disfrutados, ¿no? Cuando estás con alguien, disfrutas de la esencia de las personas, pero también las personas disfrutan de ti. Y eso Dios lo diseñó para que tú lo vivas, no solo para las personas, sino que sientas el disfrute más increíble que de un ser humano, sino de Dios, de tu creador. Y por eso quería comenzar con esto, porque Dios te creó para que también fueras disfrutado y tú disfrutaras a Dios de esa manera. Por eso cuando nosotros les hablamos de darle un tiempo a Dios, no es porque vamos a cumplir un tiempo con Dios, es porque estamos entendiendo que fuimos diseñados para tener una relación verdadera con Él y que Él tiene lo mejor para nosotros. En el mundo vamos a sufrir, pero no temas, porque Dios ha vencido al mundo. Y aunque pases por lo que pases, fuiste creado para adorarlo. Tal vez no solo con nuestra boca, como decía aquí, sino con nuestro corazón. Y justo esto, cuando lo puse aquí, fuimos creados por Dios porque disfruta amarnos y nos diseñó de manera que necesitáramos la afirmación de parte de Él. Lo que nos define y nos hace importantes es la virtud de aquel que nos ama, nos valora y nos desea. Dios te ama, te valora y te desea. Y cuando tú sabes eso, automáticamente vas a empezar a adorarlo, automáticamente vas a empezar a decirle a Dios gracias, porque fui creado para ser amado, fui creado para ser valorado, fui creado para ser deseado por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor que se dio para que ahora seamos cercanos a Dios. Por eso no es por cuántas veces has fallado o cuántas veces has hecho las cosas bien. No es por eso, dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la gracia de nuestro Señor, que todos estamos en Él y vamos a Él, pero todos estamos siendo perfeccionados para que entonces podamos ser satisfechos y plenos verdaderamente con Dios. Aquí yo creo que si yo pregunto si alguien tiene problemas, todos alzaríamos la mano, porque todos tenemos problemas, si no es de una cosa, es de otra.
pero lo importante no es aquí que se acaben los problemas o las tormentas, sino lo importante es aquí cómo los atributos de Dios se manifiestan en las tormentas, se manifiestan en nuestras vidas y así tu vida va a empezar a adorar de una manera única y especial. Por eso aquí dice la palabra en Mateo, eh, déjenme lo pongo aquí, en Mateo 15, 8, ¿no? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta adoración Jesús mismo la expresó, ¿no? Que esta adoración equivale a cero, o sea, es una adoración en vano, no es adoración, porque todo va ligado a la dimensión del corazón. Recuerda que tiene que suceder algo en tu corazón hacia Dios. Cuando tú adoras a Dios, no es solo como, se los digo, no es solo como decirle lo que Él es, sino que eso que tú le dices que Él es, va a impactar tu vida para que tu corazón cambie, para que tu corazón sea transformado y tú rindas ese honor a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos a Dios, tú eres todo amor, tú eres toda humildad, su amor te va a tocar, su humildad te va a tocar. Todos esos atributos, cada vez que tú tienes encuentros verdaderos con Dios, la mayor evidencia que nosotros tenemos, que tenemos, perdón, al tener encuentros verdaderos con Dios, es cuando somos tocados y transformados por Él. No solo es sabernos la Biblia, no solo es sabernos los versículos, no es solo ir a escuelas a prepararnos de saber de Dios, es que cada vez que tú te encuentras con Dios, Él te va a tocar y te va a transformar para que tú realmente des una adoración que le agrada, una adoración donde rindes todo lo que eres, rindes todo lo que quieres y entonces Dios empieza a tocar las fibras de tu ser porque Dios es un Dios que ama, que es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces quiere decir que Él no nos da lo que nos merecemos, Él nos da su misericordia y su gracia para que tú seas tocado por su gracia, por su misericordia y entonces tú seas transformado por eso y tú seas misericordioso y tú seas amante de eso y también puedas dar el amor que Dios te da a ti por quien es Dios en tu vida. Entonces esto tiene como un efecto de carambola. Me refiero a que él te da primero, ¿no? El impacto y entonces tú recibes el impacto y tu impacto va a afectar a otros para bien. Por eso esta adoración va ligada a la dimensión de tu corazón, porque Dios está interesado en tu alma. Dios está interesado en tu transformación, no en algo repetitivo que te va a llevar a cumplir con algo. No, Él está interesado en que tú rindas tu vida completamente a Él. Toda adoración en esencia es una cuestión del corazón, que esta experiencia interna ¿qué es esta? Yo me preguntaría, ¿no? ¿Qué es esta experiencia interna de la esencia de la adoración o del corazón? Y la respuesta viene en Juan 24, que dice 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, adorar en espíritu y movidos por la verdad. Adorar en espíritu es adorarlo desde el espíritu que Él nos ha dado. Recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. Y Él nos ha dado un espíritu para poder adorar desde nuestro espíritu, impulsados por la verdad. Impulsados por la verdad, ¿cuál verdad? La verdad que es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, cuando adoramos, tiene que ver con el conocimiento verdadero de Dios, que es la verdad. Y desde nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser, va a venir esa adoración de la que Él está buscando. La adoración depende de un corazón
emocionalmente y afectivamente correcto, que comprende el valor supremo de Dios. Recuerda, la adoración está basada en esa naturaleza de lo que Dios es, y la verdadera adoración es esa valoración, ese atesoramiento de Dios por sobre todas las cosas. La esencia interna es esa respuesta del corazón al conocimiento de la mente. Tú le dices a tu mente que Dios es ese atributo. Entonces la mente está entendiendo correctamente quién es Dios, y el corazón automáticamente va a valorar quién es Dios, y entonces vas a empezar a experimentar todos estos atributos, estas palabras de atesorar y deleitarnos en Dios para reverenciarlo, de estar satisfechos con Dios, reflejar su valor y su belleza. Y así fue, la adoración fue diseñada para mostrar el valor supremo de Dios. La adoración exhibe y muestra el valor de Dios a la humanidad, al ser humano. Y que cuando adoramos a Dios auténticamente, cuando le conocemos de verdad y atesoramos debidamente lo que Él es, esa valoración va a ser visible de dos maneras. La adoración se va a hacer visible de dos maneras básicas que en el Nuevo Testamento lo mencionan. Y aquí las puse, esas maneras básicas de las cuales van a evidenciar esa valoración que tú tienes para Dios, son los actos de la boca, la alabanza, el arrepentimiento, esos servicios de adoración cuando nosotros declaramos quién es Jesucristo, y por medio de Él nosotros sabemos y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor. Ese es uno de las maneras básicas. Y el otro punto son los actos de amor del exterior, con nuestro cuerpo, que muestran el valor supremo de Dios por lo que estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa, como lo decía la vez pasada, por el bien nuestro y el bien de los demás. Esto viene en Hebreos 13 del 15 al 16, que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, al decir esto, la palabra termina así: de tales sacrificios se agrada a Dios. La palabra sacrificios, los sacrificios son ese eco del Antiguo Testamento que estaban en el centro de la adoración cuando iban a ofrecerle adoración a Dios en el Antiguo Testamento. Lo hacían por medio de sacrificios, que eso era el centro de la adoración, mientras renunciaban a un becerro de oro, a un ídolo, a algo. Eso mostraba que Dios es valioso, y valoraban su rendición a Dios. Ahora todo este sacrificio se pagó por medio de Jesucristo, y Él vino para que ahora nosotros volteáramos a Él, y esos ídolos que a veces podemos ser nosotros mismos, ¿no? A quien adoramos, puede ser a personas, puede ser objetos, como lo decía la vez pasada. Dios quiere mostrarnos que Dios es más valioso cuando valoramos su redención, que viene a través de sacrificios, a través del sacrificio de Jesucristo, y ahora a través del sacrificio de Él. Dos cosas se convierten en sacrificio de adoración: el fruto de labios que reconocen su nombre. Por eso cantamos, por eso oramos, nos arrepentimos y confesamos, porque esa es una expresión de la adoración. Por eso cuando ponemos música y empezamos con alabanza y declaramos quién es Él, es una expresión de adorar al cantar y orar, porque estamos creyendo quién es Él. Y cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, también es una rendición al reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Y el fruto de los hechos o las obras va a evidenciar que realmente nosotros estamos adorando al Creador. Entonces no dejes de hacer el bien, dice la Biblia: comparte lo que tienes, y ambos son actos de adoración. Se vuelve a ver en Romanos 12:1 que toda nuestra vida corporal está hecha en amor
para los demás en Jesús y en dependencia de Dios. O sea, que Él muestra el valor de Dios por encima de todas las cosas y nos hace adoradores en la vida diaria. Y esto quiero decirlo así, nos hace adoradores en la vida diaria, porque la adoración no es cuestión de ir como en las religiones se acostumbra, dedicado un día para dedicarle a Dios porque es su día. No, Dios hizo toda la semana. Él puede ser adorado de lunes a viernes. Él quiere esa adoración de tu vida, no un día para que escuches y digas, Dios, cumplí con eso, pensando que esa es una adoración. No, tu vida es una adoración. Tu vida rendida a Dios es una adoración. Por eso la adoración es la vida diaria, donde yo cedo, donde yo me rindo, donde yo le entrego a Dios. Y déjame decirte, es difícil a veces es muy difícil. A veces yo lo puedo decir, se escucha muy padre y fácil, pero cuesta trabajo. Hay veces que no vemos y Dios mueve cosas en nuestra vida para recordarnos nuestra esencia de Él y lo importante que es la vida para la adoración a Dios. Entonces, esto de la vida diaria es una adoración, es un estilo de vida, es una relación interna del corazón para reconocer a Dios verdaderamente y luego responder desde el corazón a ese conocimiento y valorar a Dios, atesorándolo y apreciándolo, disfrutándolo, estando satisfecho con Dios, porque eso es lo que Dios hace contigo. Te aprecia, te disfruta, quiere estar contigo, te valora por encima también de las cosas terrenales, ama a su creación y esa satisfacción profunda, reparadora, sanadora que nos toca se muestra en esos actos de amor y de alabanza que sale de nuestros labios y en actos demostrables al servir a otros por la causa de Cristo. Entonces, por eso yo te quiero decir esto, hay muchas veces se ha dado a entender como si nosotros como hijos de Dios, que nos hacemos hijos de Dios, las únicas maneras de adorar a Dios es servir a Dios yendo a un lugar, que los propósitos de Dios se van a hacer solo si hago algo dentro de una estructura de iglesia, pero, ¿sabes? Me he dado cuenta que eso limita el potencial creativo de las generaciones de Dios. Porque déjame decirte que si la vida diaria es un estilo de vida de adoración, todo lo que tú eres está involucrado en esa adoración. No solamente tus palabras y los hechos que tienes buenos con los demás, inclusive tu familia, tu trabajo es adoración. Todo lo que tú haces, de hecho lo escribí aquí esto de los frutos de los labios, pero tu vida, tu trabajo y todo lo que tú haces es adoración. ¿A qué voy con esto? Es que has escuchado a veces, no sé si has escuchado, y yo creo que todos hemos escuchado, y yo lo he dicho, ¿no? Las frases de que ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? y, y yo lo digo y hasta lo he puesto, ¿no? En internet y estoy muy contenta porque los viernes ya es como que en cierto sentido, culturalmente hablando, ¿no? Ya es como, voy a tener un descanso, ¿no? De todo lo que sufro toda la semana. Y parece que el trabajo lo vemos como un tipo de esclavitud, ¿no? Como si esto de trabajar diera un sentido de que el trabajo no es bueno y por eso tengo que descansar porque sufro mucho y mi cuerpo lo sabe, ¿no? Pero podemos ver realmente, y quiero decirlo con esto porque es algo que yo he experimentado, y que de verdad no es la mejor manera, pero creo que nos podemos todos identificar, que realmente el trabajo, dice la Biblia, que es una bendición de Dios. El Dios le dio al ser humano antes de que el ser humano cayera en el pecado, o sea, de errar al blanco, antes de que el hombre errara al blanco, de que pecara y cayera, Dios le entregó al ser humano la tarea de trabajar. Y lo digo del trabajo porque todos aquí imagino que trabajamos. Entonces, antes del pecado nos dio
el trabajo. Dios nos dio el trabajo como una invitación de colaborar con Dios. En su obra creativa, en el universo, Él nos hizo co-creadores con Dios para llevar su creación al siguiente nivel. Por eso, Dios eligió mostrarse como Él quiso mostrarse. Dice que desde el principio, dice Génesis, Dios se presentó a sí mismo como un trabajador. Dios comenzó una obra creativa como un escultor que trabajó durante 6 días, dice la Biblia, de trabajo, va ordenando la tierra, que él hizo los cielos y la tierra, trabajando desde el principio y aún se presenta a través de oficios como Jesucristo, o inclusive en parábolas de él como un labrador, como un alfarero, como un médico, alguien que trabaja. Cuando Dios se hizo hombre, pasó más tiempo siendo carpintero que realmente en su ministerio, porque el trabajo, él dijo, el trabajo, lo parafraseo, es una bendición y es parte de Dios mismo, es una forma de adorar y Dios invita a los seres humanos a seguir participando de esa obra creativa. En Génesis 2:15 lo menciona, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar y guardar en el huerto es como el huerto, era un área de trabajo y ordenó cultivarlo. Y realmente Adán y Eva se convirtieron en jardineros. ¿Por qué lo digo? Porque es cultivar el lugar para que produciera su máximo potencial. Entonces, Dios nos llamó a cultivar su creación. Dios nos dijo y nos hizo esas personas con potencial para crear cosas y potencializáramos su creación a su máximo potencial. Entonces nos hizo para crear y ser co-creadores con Dios. Es una forma de adorarlo. Por ejemplo, nos dio madera para crear muebles, nos dio vegetales para potenciarlos y crear recetas de cocina, nos dio leche para crear alimentos, nos dio todo para que creáramos belleza, ciencia, química, música, continuar con una obra creativa. Por eso la adoración no solo va en un sentido religioso, sino la adoración incluye todo lo que el ser humano es. Dios sí esperaba que con la música lo adoráramos. Él sí esperaba que con tus talentos y tus dones los pudieras mezclar para crear y potencializar lo que Dios te ha dado, que mezcláramos ingredientes y crear la pizza deliciosa, por ejemplo, ¿no? Alimentos y potenciar su creación para adorar a Dios. Cultivar el huerto era un llamado a crear cultura. Cultura y cultivar, a lo que me refiero con esto, es que en el latín tienen una misma raíz, porque cultivar o crear cultura es la invitación divina a darle forma al mundo hasta convertir ese huerto en una civilización que reflejase la bondad de Dios. Entonces, lo digo así porque la Biblia, la palabra de Dios dice al final del libro, si ya lo leíste, esto no es un spoiler, pero si ya leíste la Biblia y al final del libro dice que ese huerto que empezó en Génesis se va a convertir en una ciudad. Y esa ciudad, jardín, lo llamaría así, el huerto del Edén se va a convertir en una ciudad que se va a llamar la Nueva Jerusalén, la gran capital del reino de Dios, y a través de la cual se gobernará todo el universo. A través de esa ciudad se va a gobernar, se gobernará todo el universo, dice la Biblia. Ese huerto, a través de la obra de seres humanos, debía y se va a convertir en una ciudad, dice Apocalipsis 22:2. No quiero, si ustedes no lo han leído, léanlo, les va a fascinar, porque cuando lo lees, te enciende y sabes los propósitos de Dios.
Tú cuando tienes una meta te emocionas porque sabes a lo que quieres llegar. Entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios y sabes a lo que Él quiere que nosotros lleguemos, te emociona y te apasiona porque sabes a dónde Dios nos va a llevar. Es fascinante para construir, es fascinante saber esto, que nos ha creado para llegar a esa ciudad. Se necesitan, no creas que se necesitan solo predicadores o gente que hable palabras, se necesitan arquitectos, carpinteros, científicos, todo lo que tú eres, a lo que te dediques, todo lo que cultivemos reflejará la bondad de Dios para formar parte de esa ciudad. Nuestra obra creativa quedará en la memoria de Dios. Escucha esto, lo que tú hagas en esta tierra quedará en la memoria de Dios. Tal vez a ti se te olvide qué era. A Dios no se le va a olvidar todo lo que hiciste en esta tierra y si lo dedicaste a Él, Él estará esculpiendo su obra en ti ahorita para que tú puedas también vivirlo y potencializar esa obra que hiciste en la tierra allá con Él en el cielo, porque se parece a una creación desde el principio en el Edén para gobernar el universo juntos. Dice que gobernaremos el universo juntos. No se queda solo aquí en esta tierra. Estamos preparándonos para realmente vivir esa eternidad. No creas que solamente así, sentados y haciendo nada. No, Dios tiene un plan muy grande y quiere que tú seas partícipe de esto. El pecado, el del rara blanco, nos desenfocó todo para construir para nuestros propios reinos. Y en vez de reflejar un lugar de bondad, sino que mostramos todo lo contrario, nos consumimos. La materia prima la hemos consumido nosotros, usamos todo el potencial que Dios nos ha dado para la maldad y crear inclusive, hay gente que dice que se ha creado un infierno aquí en la tierra, que es como si fuera un infierno, pero en la cruz, aquel que hace nueva todas las cosas, está llamándonos a sus hijos a recuperar la vocación original de seguir construyendo su reino y que a través de ti y de mí Él pueda seguir construyendo hasta lograr la gran Jerusalén, la ciudad eterna de Dios. Y esa vocación a la que estoy hablando, a lo que nos ha llamado a cada uno de nosotros, es cuando Dios nos llama y podemos percibir esa voz a la que Él nos ha dicho de tomar y de hacer. ¿Y a qué voy con esto? Esto de la adoración tiene que ver inclusive con cada cosa que tú haces en tu vida. Puede ser mucho, puede ser muy poco, puedes trabajar de muchas cosas o tal vez de algo específicamente, pero nuestro trabajo puede convertirse en nuestra vocación y en nuestra adoración si lo reimaginamos como el llamado de Dios a construir su reino sobre la tierra a través de nuestros oficios. Percibir esta voz de Dios llamándote y llenándote de su espíritu para su gloria va a hacer que Él se haga famoso por lo que tú eres y lo que haces en esta tierra. Entonces, ¿qué es aquello por lo que vale la pena vivir? O sea, para nosotros como hijos de Dios es cumplir con el llamamiento que Él nos ha dado. Y dice la Biblia que todos fuimos llamados a conocerle y que la vida eterna es conocer a Jesucristo. Y si tú ya conoces de Jesús, si Él te ha traído a su amor y tú has decidido, has querido acercarte y creer en Él, ya estás en esa voluntad de Dios, que es conocerlo y que a través de ese camino único, porque cada quien tiene una vida única, Él te va a llevar a cumplir y culminar su obra en tu vida, sea lo que seas, hagas lo que hagas. Pero hay preguntas que yo me he puesto a meditar y que me hacen pensar realmente si estoy cumpliendo eso que Dios quiere en mi vida, como qué es lo que más amo hacer en esta vida, qué es lo que más amas hacer, en qué tienes habilidad, te has puesto a pensar ese don especial de que tú lo haces y los demás lo pueden percibir, qué es lo que tal vez el mundo
que te rodea necesita? ¿Cómo puedes darle algo a tu prójimo que necesita? Eso provechoso que los demás necesitan de ti. ¿Cómo puedes generar inclusive recursos a través de lo que sabes hacer, de lo que te gusta, para darlo a los demás? Estas dos estas preguntas que estoy haciendo es porque también nos lleva a centrarnos en las cosas que Dios nos ha llamado a hacer y las cosas en las que Él quiere que nosotros invertamos nuestro tiempo para hacerlo para Él y que los demás salgan beneficiados de nuestra adoración a Dios. Tal vez muchos trabajan en algo para sobrevivir. Y hay veces que me llegó a pasar que yo sentía que ese llegaba el fin de semana, ¿no? Y era para disfrutarlo un ratito porque después se va a volver una esclavitud, ¿no? Toda la semana y el domingo puede ser una solución momentánea, ¿no? Y eso crea que parezca que de lunes a viernes vivía como en una esclavitud, ¿no? Necesaria que tenía que hacerlo, pero más allá de eso, porque te digo que la adoración es una vida diaria, es una pregunta al alma, ¿no? De si es posible redimir mi trabajo y todo lo que yo hago para darle un sentido más elevado a lo que hago que parece sobrevivencia o supervivencia. ¿Será que mi oficio, mi profesión o lo que yo hago se puede convertir en algo para la gloria de Dios? Todo lo que yo hago se puede convertir realmente para adorar a Dios, y déjame decirte que la respuesta rotunda es sí, sí se puede. Y si tú ves tu trabajo o todo lo que haces como un acto de adoración a Dios, entonces toda tu realidad va a cambiar, todo lo que tú hagas va a ser diferente, porque ya no estás trabajando solo porque tienes que comer o porque tienes que hacer algo, sino porque tú estás siendo un co-creador con Dios para que tu vida tenga un sentido en esta tierra y en la era que viene, me refiero en la eternidad. Hemos pensado que somos esclavos, que no servimos a Dios y que a veces nuestra vida no significa nada porque no vamos a la iglesia, porque no hacemos esto, porque no cumplimos con ciertos patrones, con ciertos sistemas, con ciertas reglas, pero tu vida significa mucho para Dios y para todo lo que Él está construyendo. Nuestro oficio o lo que sea que hagamos es importante porque tú eres importante para Dios y te fuiste creado para su gloria. Y para eso necesitamos diferentes cosas. Necesitamos ser conscientes de que nuestro trabajo es como ese templo, como algo que realmente satisface y agrada a Dios. Hay gente que dice que le gustaría servir a Dios, ¿no? Como alguien que predica o que alguien que deja todo y que alguien que se vaya, hace cosas, pero sus trabajos seculares se lo impiden. Hay veces que digo, igual, no tengo tiempo para Dios porque hoy trabajé mucho, ¿no? Pero esa frase encierra una mentira muy fuerte y poderosa a veces que hemos adaptado como hijos de Dios. La iglesia está en todos lados, en todos los lugares, porque el trabajo, la esencia de la adoración eres tú, la persona, el ser. No mejora el estilo de vida o el cambio de corazón si yo solo voy a un lugar y cumplo y hablo de las bondades de Dios. No, eso cambia cuando yo en mi diario vivir dejo que esa burbuja se rompa de reglas y hago que de verdad mi comunión con Dios, mi relación con Dios traiga un impacto a mi vida para que ya sea que yo trabaje en un lugar, yo lo haga con ese sentido de que Dios está ahí cuando yo trabajo, Dios está ahí cuando yo estudio, Dios está ahí cuando yo me transporto. Dios está ahí cuando yo atiendo a mis clientes, cuando yo enseño, cuando yo digo esto, cuando limpio, cuando estoy en mi casa, cuando sirvo a mi familia, cuando trabajo. Dios nos ha llamado a una posición de influencia. Dios no te ha llamado a una posición de solo ir y cumplir. Dios te ha llamado a que tú, donde quiera que estés y sea lo que hagas, tu vida refleje tu amor por tu creador. Y entonces esa separación de las cosas seculares que a veces pensamos que Dios separa de nuestro
de lo sagrado de Dios, viene esa mentalidad griega que se nos ha permeado de que lo secular y lo sagrado, todo separado, y que si hago esto ya estoy haciendo otras cosas que no son buenas, pero la mente de Dios, en la mente de Dios, nada está separado, todo forma parte de Él, de una sola cosa. El Salmo 24 lo dice, si todo lo que hay le pertenece a Dios, no existe algo fuera de lo que Dios no ha creado. Todo es de Él, todo viene de Él y todo vuelve a Él. Hubo un sistema donde Dios a veces o la gente pensaba, ¿no? Que te iba a pasar algo si no sirves a Dios de tal manera, estás mal. No, Dios te creó porque Él quiere una relación contigo donde quiera que estés, hagas lo que hagas. Fuiste creado como una piedra viva. Quiero decir con esto, como una persona que puede conocerlo y darlo a conocer por medio de la relación que tú sabes que puedes tener con tu creador, que de lunes a viernes puedes conocer a Dios como una persona que lo ama y que lo vive conforme a eso. Por eso, en Primera de Pedro, se menciona eso, acerca de que somos piedras vivas, que somos gente, sacerdotes, un templo, que significa que donde trabajas, tú puedes generar esa adoración a Dios, como un sacerdote que proclama sus verdades, aunque no sea a lo mejor un día tal cual, ¿no? Un domingo, un sábado, todos los días tienes la oportunidad de adorarlo. Tu trabajo es un lugar también sagrado que Dios te ha dado como un ministerio, como algo que haces para vivir, pero también para agradar a Dios. Y si tú percibes a Dios en eso que tú haces, tu trabajo se va a convertir en adoración, porque hay gente que percibe lo que haces. Es importante, nosotros deberíamos percibir, perdón, todo eso que hacemos como algo para Dios. Entonces, hazlo de corazón para Jesús. Cuando tú lo haces así, todo cambia porque te estás dándote cuenta que Dios te está dando mucho amor, te está dando muchas cosas para que tú realmente tengas una vida en abundancia. Y en Colosenses 3:22 dice eso, hacer de corazón las cosas como para el Señor, que significa ver el rostro de Jesús en cada peregrino, en cada persona que pasa, con cada persona que trabajas. Por eso servimos a cada persona como si sirviéramos a Jesús. A veces hacer las cosas con la misma forma como si nosotros le sirviéramos a Jesús. A veces yo me he preguntado, ¿cómo serviría a tal persona si yo supiera que esa persona es Jesús? Y obviamente mi respuesta decía, no, pues muy diferente, ¿no? Y porque obviamente somos humanos y vemos el carácter y nos ven nuestro carácter y dices, bye, ¿no? O sea, todos nos no queremos, ¿no? No queremos servirnos de esa manera, pero gracias a Dios por Jesucristo y su amor que nos da y nos llena para que nuestra mente esté ligada a la de Él y tú puedas servir con amor. Porque eso es a lo que Dios te llamó. Dios no nos llamó a ver si nos gusta o no cómo son las personas. Dios nos llamó a ser transformados a su imagen y semejanza. Y si nosotros queremos ser como Jesús, entonces Él nos va a poner en lugares y con personas para que seamos cambiados, pulidos, transformados, y entonces saquemos ese fruto de nuestros labios y también de nuestros actos. Tu servicio se va a convertir en adoración y la única manera de servir a Dios, porque Dios no tiene necesidades realmente, pero Él quiere que seamos colaboradores con Dios. Ese Dios del universo pensó en nosotros para colaborar con Él y servir a las personas que Dios ama, porque te ama también a ti, y que tienen necesidades para que tú les conozcas y también los ayudes a ir a Él. Entonces, dice en Mateo 25 que va a haber algo que se llama juicio final. ¿Y qué quiere decir con esto? Que Él va a estar frente a frente, cara a cara con cada uno de nosotros y preguntándonos, no solamente de lo que hiciste en esta tierra, sino cuánto le conociste, cuánto le amaste y cuánto respondiste a su amor.
no porque digas yo hice esto y el otro, no, sino tu corazón que tanto fue transformado para que tú te hicieras a su imagen y lo conocieras y lo amaras. Y hay veces que leí una vez también en la Biblia que dice que Jesús les decía a sus discípulos, gracias por darme de beber, gracias por darme de comer. Y las personas dirán, ¿por qué dices eso? ¿No? ¿Por qué dices que si nunca te vi en las personas? O sea, yo nada más hacía lo que hacía, pero realmente dice que aún a los más vulnerables, cuando tú haces cosas a los demás, es como si lo hicieras a Jesús. Entonces, nunca escatimes que cuando hagas cosas las haces por hacer, porque cuando en tu mente está que lo haces como para servir al Señor, no es en vano, tu vida no es en vano, todo lo que haces no es en vano, tu vida es preciada, valorada por todo lo que haces. Recuerda que no somos salvos por nuestras obras, no por hoy que diga mañana voy a hacer muchas y ya aquí la tengo, no, eso, tus actos demuestran tu fe, tus actos demuestran tu adoración al Creador, a Dios, Padre, Hijo y su Espíritu. Entonces, el valor de tu trabajo y de fe es más fuerte por lo que tú estás entendiendo de tu adoración. Tu actitud va a vencer al conocimiento y la habilidad, es importante tener esta habilidad y el conocimiento, pero la actitud va a ser la que va a dar el cambio y el giro a tu vida. Da esa milla, da ese extremo amor. Dice que el extra, cuando nosotros servimos a las personas, es en amor, no solo un amor que viene de nosotros porque nuestro amor es finito y se acaba, sino que el amor de Dios es derramado en tu corazón para que entonces tú puedas convertir tu trabajo, que a veces se ve esclavista, porque es la verdad en las culturas como tratan a la mayoría de las personas que trabajamos, en adoración, hacerlo con amor. Porque déjame decirte que cambiar las cosas, el ambiente, la opresión, lo difícil, lo duro que se siente o lo que tú sientes cuando lo cambias por amor, es como si devuelves las cosas a las personas y te haces libre realmente. Cuando tú actúas en amor, eso te va a traer libertad, porque dice que la vida, la Biblia, la verdad nos hace libres y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si tú eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti, va a actuar un amor sobrenatural que te va a permitir darlo a los demás como adoración a Dios y va a traerte libertad. Te va a traer libertad, te va a traer vida, te va a traer todo lo que Dios es. Por eso cambiar la opresión o lo que se siente, esos ambientes hostiles y difíciles que existen en el mundo por amor, es ir más allá de lo que pone el contrato, ¿no? A veces es dar más tiempo, a veces es dar nuestras palabras, a veces es dar nuestro amor por lo que hacemos y nos hace un hombre o una mujer adorador, un verdadero adorador. Entonces, hay veces que yo me he imaginado, ¿no? Cuando yo enseño a niños y, y una vez con los niños hay que ser muy claros y muy expresivos y hay que decirles cosas con manzanas y todo, pero a los adultos creo que también, porque a mí me tiene que explicar muchas veces así muchas cosas y a lo que voy es que una vez yo comentando con un grupo que tenía, yo les decía, ¿no? Que Dios olía nuestros corazones, ¿no? Y era una manera de que orábamos y yo les enseñaba que era Dios y nuestras actitudes. Y entonces cuando alguien empezaba a hacer algo que no, todos le hacíamos así, fuchi, ¿no? Huele feo. Y no porque oliera realmente algo ahí, sino porque la actitud del corazón es como esa expresión de un olor grato o un olor muy desagradable. Entonces, cuando yo pienso en eso, a veces me pregunto, ¿qué estará oliendo Dios en mi vida? ¿Cómo estará oliendo Dios mi corazón? Y hay veces que
la vamos a regar y somos humanos y no te preocupes por eso, porque tienes aquel que pagó el precio y Él te va a ayudar a que tu corazón cada día sea transformado y ese olor grato llegue, no por medio nada más de lo que hacemos, sino que ese olor grato llegue por la sangre del Cordero que nos hace aceptos, nos hace dignos de poder tener una comunión con el Padre de todo. Y por eso esto de la adoración de nuestro corazón, cómo huele, es algo muy personal. Nadie sabe realmente la intención del corazón más que Dios. Muchos podemos opinar de la gente, pero el que sabe las verdaderas intenciones del corazón es Dios. Y Dios es el que pesa el corazón de todo ser humano. Por eso esto que te digo no es algo que uno se pueda dar cuenta. No, simplemente es tu relación con Dios, es tu decir y preguntar a Dios acerca de tu vida personal y de rendirla totalmente para que esa vida de Dios se impregne en ti y entonces venga un olor fragante a través de la vida de Jesús en nosotros y entonces tú empieces a reaccionar por lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando hacemos las cosas por amor, la esclavitud de cualquier cosa que pensemos que estamos viviendo se va a volver en gozo y todo va a cambiar. Todas las cosas que pensamos que vamos a vivir de una forma, dile esto que Jesús nos dice, tomar nuestro oficio, nuestra profesión, todo lo que hagamos va a ser para la gloria de Dios como una adoración. Quiero decirte que es esto, todo lo que tú hagas, en lo que estés involucrado, tu vida es una adoración. Por eso, tener en mente que Dios es adorado por la rendición de tu corazón en todo lo que haces, va a cambiar tu forma de vivir. Por eso, cuando a mí me gusta mucho reflejar esa parte a Dios a través de la música, a través del cantárselo. Y lo hago no porque solo quiero que lo sepa y que se escucha bonito, porque quiero ser impactada por ese Dios, quiero ser impactada por esos atributos, quiero ser transformada. Por eso hay veces que mi corazón grita de desesperación porque no lo logro. A veces mis actitudes, mis reacciones, caigo, hago cosas que tal vez no son correctas, pero corro a Él y le digo, tú eres el que me puede ayudar a ser transformada, tú eres el que me puede llevar a cambiar mi vida, mi entorno, mi familia. Y entonces Dios empieza a tocar las fibras más íntimas de mi ser y empieza a mostrarme las cosas en las que debo de cambiar, no solo por cantar y querer recitarle algo bonito a Dios, sino que tú tengas en mente que cuando tú le cantas a Dios, esos atributos se van a vertir en ti a través de su espíritu y te va a empezar a transformar y te va a empezar a llevar a otra dimensión de vida. Y realmente el que yo te pueda compartir esto es algo que he experimentado ahora de adulta, en lo que hago y en lo que vivo, no como algo que ya sé hacer, sino es un camino que he decidido seguir para poder ser perfeccionada hasta que Dios venga por nosotros o nos lleve con Él. Pero Él no quiere que te pierdas esta oportunidad de adorarlo, no quiere que te pierdas esta oportunidad de vivir consciente de que vives para cosas trascendentales, que vives para cosas eternas. Tu vida en esta tierra es pasajera, somos peregrinos, pero estamos siendo preparados para aquella ciudad a la cual va a culminar nuestra relación con Dios. Esa que Él nos va a llevar como empezó en un jardín, terminará en una ciudad donde todos nosotros vamos a ser partícipes. Dice, aquellos que venzan, aquellos que crean, aquellos que perseveren hasta el fin, van a poder reinar con Él. Y por eso yo te animo a que si aún no tienes las fuerzas, aunque si no sabes cómo hacerlo, rindas tu corazón y le digas, Dios, a partir de hoy, a partir de mañana, quiero adorarte,
haciendo los trastes, haciendo de comer, yendo a trabajar, cuidando a la gente, no sé a qué te dediques, pero que tu adoración, todo lo que hagas, el fruto de tus manos, den gloria a Dios, para que tu vida tenga un significado mayor, no lo que la gente dice que eres. Piensa, tú eres lo que Dios dice que tú eres, no eres lo que las personas ven a tu alrededor. Dios dice que tú eres un hijo amado, que tú eres un linaje escogido, que eres la niña de sus ojos, que eres alguien quien escogió desde la fundación del mundo antes para ser amado. Eres conocido por Dios y eso es lo más importante que necesitamos saber en esta tierra, porque fuimos creados con esos anhelos para que solo Dios pudiese llenarlos. Por eso nos decepcionamos muy fácil de las personas o de nosotros mismos, porque nosotros somos como esos como aperitivos cuando vas a comer, ¿no te pasa que agarras un cachito de chicharrón o de aguacate y ya te dio hambre porque ya te abrió el apetito y estás esperando al plato fuerte, ¿no? Y a veces yo una vez lo pensé así, que somos nuestras relaciones entre personas, somos como esos aperitivos que solamente comemos como un, no sé, como un snack, un lunch pequeño, porque nos abre el hambre a un plato fuerte y Dios es el plato fuerte. Por eso nadie puede satisfacerte como Dios, nadie puede llenarte como Él, porque fuiste diseñado para el molde que solo Dios puede llenar y tus relaciones te van a llevar a querer recibir algo que el hombre no puede dar. Solo Dios lo puede hacer. Por eso en esta mañana, tarde ya, te invitamos a que tú puedas rendir tu corazón, tú puedas rendir todo lo que tú eres a ese Dios que te ama, que te disfruta, que te anhela y que quiere relacionarse contigo de lunes a domingo para que tu vida sea una vida de adoración, que tu vida cada vez que le conozcas, tú mismo vas a ver cómo Dios va a empezar a moldear, a quitar, a darte, a ponerte, a pulirte y va a empezar a usar tu vida para que tú puedas conocerle y lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo digo así, no es que nosotros sepamos cómo hacer las cosas o ya sepamos la vida y no. Nosotros hablamos de esto porque dependemos de Dios y necesitamos de Dios y es como Él nos ayuda a vivir una vida real y genuina, no una vida sistemática, sino una vida que realmente rinda honor a su nombre por medio de Él en nosotros y nuestros actos como una expresión de la realidad de Dios en cada uno. Entonces, creo que este es un tema muy amplio y es un tema que podemos decir y hablar muchas veces, pero quiero dejarlos con esto y quiero que escuchen esta canción que ahorita vamos a poner y, y si tú quieres tener este tiempo de escuchar la canción y ver lo que dice y adorar a Dios y decirle lo que Él es, para que eso que Él es se impregne en tu vida y le puedas decir a Dios, ayúdame, tócame, quiero realmente vivir para ti en todo lo que soy, tú puedas tener este tiempo de reflexión y de meditar en esto de lo que hemos hablado. Si tienes alguna necesidad, puedes escribirla también. Queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida, pero por sobre todas las cosas, queremos que tu vida sea un encuentro real con Dios todo el tiempo y tu vida te lleve a conocer la verdad y la plenitud que solo se encuentra en Jesús y puedas conocer de lo que estamos hablando de una manera sobrenatural. Entonces vamos a escuchar la canción y con gusto oramos por ti después de esto.